Oye, señor Delgado, a ver, yo estoy muy preocupado porque se está informando el Tren Maya y hay muchos videos circulando. Sí. Lo siguiente, a las 1:48 p.m. de esta fecha en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en automóviles de la misma empresa, es decir, del Tren Maya. Continuaron su camino en camiones de la empresa, los llevó a su destino. Se integró una comisión dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho, dice este comunicado. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones. Estoy preocupado porque seguramente ya con esto ya se acabó el sexenio de Claudia Sheinbaum. No, ya Yo digo que ya, o no, peor, Álvaro. ¿Tú crees que el Tren Maya vaya a cantar en contra de López Obrador? Algo por ahí. Si lo si llevan al Tren Maya a una corte de Estados Unidos, ¿tú crees que cante contra López Obrador? Claro, y contra los hijos y los amigos de los hijos que vendieron el balastro para las vías, para colocar los durmientes y las vías del tren. Bueno, más allá del chascarrillo, Alejandro, sí, en efecto, hay este primer percance, es el primer percance que se presenta en el Tren Maya, en la estación. Los testimonios de la gente que viajaba es que prácticamente al llegar a la zona de andenes se sintió un golpe y se ladeó el vagón. Ya hay una comisión que está investigando y sí es muy importante que se informe lo más pronto posible de cuáles fueron las razones de acuerdo. De este accidente. Una es la nota, que es la que leí. La otra es lo que está pasando en las redes. Sí, claro. Si tú te metes a las redes sociales, lo que está sucediendo es que ya se acabó el sexenio. Que seguramente va a cantar el Mayo que él vendió ese vagón de tren y que AMLO, la tesis más chistosa de todas es la donde AMLO va a evadir a Guato. Se lleva periodistas, militares, Guardia Nacional, Policía Federal, autoridades locales, lleva al gobernador, al jefe de la policía, para recibir un maletín. O varios. Que Sí, claro. contaba los billetes abajo de una Suburban, ¿no? Ahí estaba contando los billetes abajo de una Suburban. Pero tú te metes a las redes y ya es el fin, obviamente, del sexenio. O sea, ya se acabó el sexenio. Ya se descarriló el gobierno de Claudia Sheinbaum. Exacto. Así como se descarriló el Tren Maya. Exacto. Ya mañana va a ser el cartón principal de Reforma. Un tren chocando a Claudia y Claudia corriendo hacia no sé dónde. Sí, claro, ¿no? Vi que ya hay dictámenes por parte de expertos. Ya ves que aparecen los mismos que dictaminan la torre chueca del AIFA, pues son exactamente los mismos que formulan soluciones a una pandemia como la que vivió el planeta entero en 8 semanas. Y son ahora los que dictaminan las razones por las cuales hubo este accidente en Izamal, Yucatán. Entonces, sí, uno ve cómo hay este tipo de acertos tan contundentes. Y a mí me gusta mucho Roberto Madrazo. Este hombre, Hijo, ¿qué dijo? emblema de la honradez, de la honestidad en todos los órdenes. No fue mapache electoral, no hizo fraude. Ni robó, ni saqueó Tabasco. No, tampoco nada tiene que ver con latinos. No. Es ni con empresas de medicinas. No. No se hizo tampoco nunca de grandes propiedades inmobiliarias desde que fue delegado en la Ciudad de México con Carlos Hank. No. Escribió hace rato, el monumento a la corrupción
ineficiencia y mala administración. El Tren Maya ha estado descarrilado desde el inicio. Y no puede uno más que decir cuánta razón tiene Roberto sí, no, Madrazo. contundente, pues es que... Con una autoridad moral que lo dice, y sí, don Roberto, presidente de México. Sí, sí, señor. Oye, es que es tan contundente esos señalamientos como vi un tuit de verdad que es maravilloso. ¿Tú sabías que en realidad la pobreza disminuyó por las acciones de Salomón Chertorivsky en la Sí, ciudad? cómo no. ¿Cómo no? Sí, sí. No puede ser eso, Álvaro. ¿En qué momento? Es un hombre adelantado a su tiempo, es una mente incomprendida, pero él, efectivamente, la pobreza prácticamente se erradicaría en México si lo colocáramos a él al frente del país. Pues sí, dice, la política de recuperación del recuperación salarial ya estaba bien perfilada y técnicamente argumentada desde el 2014 en una ponencia que fue auspiciada y fue presentada al entonces jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Luego, mediante el diálogo político, la persuasión, el trabajo legislativo cuidadosamente e incluyente por consenso, este país logró habilitar y dar plena viabilidad legal al aumento sustantivo de los mínimos. ¡Qué mentira! O sea, el aumento de los mínimos como las dádivas, nada más que no se ponen de acuerdo. A veces son dádivas, a veces son programas sociales, vienen de Fox. Sí, 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 sí. Pero sí es una locura, Álvaro. Esta es una locura. O sea, hoy se publica, bueno, ayer dos artículos que son importantes, muy rescatables. Uno es de ayer, creo que es de Jesús Reyes Heroles. ¿Qué? Sobre, a ver, Jesús... No es de Federico. Es de no es de Jesús Silva Herzog Márquez. Es de Jesús Silva Herzog. Lo que escribe ayer en Reforma. Sí, ese mero. Sí. Yo creo que, mira, de todo lo que se ha publicado es al menos, se lo reconozco, porque yo decía en mi columna, si usted la leyó, la columna de ayer, yo decía, son tan arrogantes y se sienten tan por encima de todo que ellos dicen que es éxito. Ellos marcan, me refiero a la prensa, a las élites, a los núcleos académicos, ellos dicen que es éxito. No le van a reconocer al macuspano, como le dicen, el éxito. No le van a reconocer los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza y los creo que son 15.8 que salieron de la pobreza por ingresos, o los 1.8 millones que salieron, o 1.800.000 que salieron de la pobreza extrema. No se la van a reconocer nunca. Sin embargo, el texto no lo encuentro porque yo no tengo acceso y no le pago a Reforma para eso, pero hago mal porque luego me pierdo algunas cosas, pero por ahí hay... ¿no lo tienes tú, Álvaro? Yo lo tengo. Sí. A ver si me lo puedes pasar, porque hay un par de párrafos que son muy importantes decírselos. De Jesús Silva Herzog Márquez. Mientras tanto, te diría, hay otro texto que también vale la pena. Dos textos que valen la pena. Uno de ellos yo lo cito en mi columna porque se trata de un texto de Gerardo Esquivel donde habla él sobre algunas de las tesis que hay arrogantes por las razones del por qué salieron de la pobreza. A ver, aquí está, mira, bueno, es que, híjole, mano, algunas de las razones por las cuales salieron de la pobreza, dice Esquivel, dice simplemente que hay mucha arrogancia en no reconocerle al presidente López Obrador
el haber sacado a tantos mexicanos de la pobreza. Es algo ya inconcebible. Que no esté en las portadas es algo ya inconcebible, es una locura. Ya es casi una pérdida de razón. Mira, es Esquivel, Gerardo Esquivel. Déjame, porque hay una parte que es muy buena. Porque este artículo, a diferencia que se publica antier, en el periódico El País, este artículo sí se concentra en las críticas. Dice, se llama de hecho pobreza, críticas, prejuicios y desconocimiento. Y él dice lo siguiente, dice, la semana pasada se dieron a conocer las cifras oficiales de pobreza en México que correspondientes a 2024 y ya habla él, se disminuyó del 41% en 2018 al 29% en 2024, una caída de más de 12 puntos porcentuales en tan solo 6 años en la pobreza multidimensional, habla él. La reducción de la pobreza que uno esperaría que debiera ser motivo de regocijo para todos generó ese escepticismo, críticas e incomodidad en algunos sectores de la población. La mayoría de estos planteamientos carecen de rigor y fundamento, ya sea que se alimentan de prejuicios, de desconocimiento, de falta de entendimiento del concepto de pobreza multidimensional. Y luego, uno de los argumentos más ocurridos es que la reducción de las pobrezas se explica fundamentalmente por las transferencias de los programas sociales o dádivas, como les gusta decir a esos críticos. No, al periódico Reforma, que lo publicó así. Dádiva es limosna. Así plantea la gente, lo que reciben millones de jóvenes, de adultos mayores, etcétera, para reformas son limosnas que les da el gobierno. Este argumento es tan débil, dice él, que pasa por alto que las propias autoridades informaron de cuánto sería la tasa de pobreza si no se incluyeran estos recursos por parte de los ingresos. 32%. Y luego dice, empieza a explicar él cómo la cantidad de prejuicios que hubo detrás del menosprecio a López Obrador, al logro de López Obrador con respecto a la pobreza. O sea, es una cosa que no das crédito. No das crédito. Es la primera vez desde que sigo este indicador que la prensa mexicana lo ignora. Todo el tiempo fue cada 2 años noticia de portada una tras otra y motivo de muchos análisis. No estuvo ahí. Pasa ahora que lo de Chertorivsky no deja de ser muy chistoso porque si fue un rescate real de la pobreza, como ya se tiene que reconocer, claro, viene de Chertorivsky. Faltaba más. Del mismo que cuando decía Chertorivsky, usted recordará ya por del 2020, que en 8 semanas él y varios secretarios de salud iban a rescatar a México de la pandemia. En 8 semanas. Habrían sido magos. La pandemia obviamente le dieron la declaración el día de hoy y a los 8 meses se había convertido en una cosa espantosa en todo el planeta para convertirlos todavía en una vergüenza global. Pero es esa mezquindad permanente y de desviar la atención hacia otra cosa que no sea lo realmente fundamental. Pues ahí van a tener, Alejandro, otro fracaso más, Salud, señor. Tenía que llegar el estornudo justo cuando comenzaba yo a hablar. Es por el frijolito, está haciendo frío, ¿no? Pues apágale. No, pues ¿Tú qué? ¿dónde Pues está? allá está. A ver, perdón. Mientras yo te los distraigo. Es que Jairo Calixto le pone a Chertorivsky le pone héroe de la clase trabajadora, el humorismo involuntario en todo su esplendor. Efectivamente, le pone a Chertorivsky después de que intenta explicar que, dice él, fue en 2014 en la Ciudad de México que inició la batalla por el salario mínimo. Aquí se debatió, se argumentó y se mostró la viabilidad de su incremento. Fue donde logramos la desindexación del salario en 2015 en la reforma. Híjole, o sea, soy el padre de los avances en la pobreza. O sea, o no hubo avances, o pones en duda el rescate, o simplemente
lo hicimos nosotros. Es falta de honestidad, Híjole, Alejandro. sí, carajo. Tiene que ver con eso. Ahora, no está mal que aún así se hable, se discuta, se pondere lo que sí representa, como dice Jesús Silva Herzog Márquez, el éxito, porque es un éxito. Pero, Alejandro, pienso que el PRIAN naranja está dando un paso muy importante por lo que tú dices de Chertorispi, pero está por fichar. ¿A quién? No me asustes. No, está temblando López Obrador en Palenque. Está temblando Palenque. Se está temblando Palenque y Palacio, como Sí. les gusta decir a los corruptos periodistas. Están por fichar. Hoy por lo menos asistió a la asamblea del Partido Movimiento Ciudadano, a la reunión plenaria en la Ciudad de México, Enrique de la Madrid. No, por favor, no, Cordero. eso no. No. Ve nada más. No, eso ahí no. está Chertoriski, ahí está Enrique de la Madrid. Hijo. Tiembla Palacio y tiembla Palenque. Hijo. Entonces, esta es un acontecimiento. O sea, si se juntan Chertoriski, que es el mago del desaparecer pobres, Hijo. como tú lo has referido ahora, y si se junta Enrique de la Madrid, O sea, ahí se compensa porque el otro, su papá, fue un generador de pobres. ahí más o menos se neutraliza. No, es cierto, no es cierto. Ya si se juntan es todo, Álvaro. No. Por Bueno, eso, decía el Popol Vuh que un hombre llegaría a las fuerzas naranjas y cambiaría el destino del planeta. un hombre blanco, Un hombre ojos blanco claros. de ojos claros llegaría a un mar naranja. pues y- sí. Y cambiaría el planeta para bien. Pues uno es Chertoriski, te dice el Monero Hernández, y el otro es Enrique de la Madrid, que renunció al PRI después de que le dieron una patada por el trasero en la elección Alejandro. interna del PRIAN. Prefirieron a Xóchitl Gálvez. Ve nada más que contento se ve, no solamente Chertoriski, sino Enrique de la Madrid. Sí, hombre. Y el que está atrás, ¿no? ¿Quién es este que está a un lado de Chertorivsky? No sé, quién Pues, sabe. ¿Alguno es el de dirigente de MC en la Ciudad de México. Ah. Pero aquí la figura es Enrique de la Madrid y obviamente la otra figura es Chertoriski. No, pues qué bien. Dice que este artículo de Jesús Silva Herzog Márquez, que es curioso porque se llama Éxito. Yo cuestionaba en mi artículo que justamente eran ellos los que no reconocían el éxito de nadie. Un día antes lo publiqué, creo que es un día antes del de él, y da lo mismo. En realidad es porque efectivamente es una manera imbécil de no reconocer algo que además te está llevando al cadalso. O sea, dice él, no entenderemos las bases de respaldo del nuevo régimen si no advertimos que en este aspecto la política ha dado resultados concretos y palpables. Los altos niveles de respaldo del régimen no son simplemente el estancamiento, no son el encantamiento con el discurso, ni la gratitud por las transferencias. Hay algo de ello, desde luego, pero el núcleo del respaldo proviene de un aumento en los ingresos de la gente. Quienes de esto entienden dicen que el cambio se debe a la terminación del sofocamiento salarial, mantenido durante largos años con el ancla de la estabilidad. El hecho que muy pocos cuestionan es que en México hay menos pobres. Es cierto que hay discusiones de métodos sobre algunas mediciones y comparaciones de ciertos datos. Hay una polémica más intensa sobre la viabilidad de esta estrategia en el futuro. Pero el hallazgo fundamental parece contundente e incuestionable. Millones de personas en México dejaron de ser pobres. Y sin embargo, la vulnerabilidad social en algunos casos, para ya se echa un vacuna y el caso, ¿no? Pero termina así. La polarización nos invita al juicio tajante, a la condena absoluta, a la celebración sin reservas. El cambio
registrado en el reporte INEGI es enormemente positivo. Desconocerlo es elegir la ceguera. Bueno, desconocer la salida de 13.4 millones de mexicanos es elegir la ceguera. No, elegir la ceguera es todo lo que han hecho durante los últimos 7 años. Optaron por la ceguera. O sea, decirle no permanentemente a todas las iniciativas del presidente López Obrador fue decirle simplemente no a una idea de progreso que está demostrada hoy en los números. Pero, bueno, está bien, cada quien. Mejor que fichen a De la Madrid. A Enrique de la Madrid. Sí, desde la semana pasada lo decíamos. Las cifras dadas a conocer por el INEGI, estas cifras sobre el abatimiento de la pobreza de 13.4 millones de mexicanos que salen de la pobreza y 1.800.000 de la pobreza extrema, por supuesto que concita una discusión pública, incluyendo si la metodología es la más adecuada, incluyendo si efectivamente hay mexicanos que han quedado en la desprotección del sistema de salud, porque en efecto, como lo dice el propio, los datos del INEGI, más de 20 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud, y tiene que ver con el Seguro Popular. Se terminó el Seguro Popular y yo lo he dicho muchas veces, que el Seguro Popular en realidad era un carnet, un pedazo de cartón con el nombre, con los apellidos de un mexicano que al tenerlo, digamos, podía tener la posibilidad de acudir a una clínica y a un hospital si requería atención. Pero cuando dejó de existir el Seguro Popular, no es que se hayan demolido clínicas, hospitales, centros de salud. No, al contrario. Si algo se ha multiplicado desde el 2018, son efectivamente centros de salud, clínicas y hospitales que no existían antes del 2008 y los que existían, muchos de ellos, estaban sin terminar, como se ha acreditado. ¿Por qué se sigue registrando una carencia de servicios, de acceso a los servicios de salud de mexicanos? Porque desapareció el Seguro Popular, pero no porque se hayan demolido el sistema de salud. Ese es, sí, y eso también hay que decirlo, uno de los pendientes de la Cuarta Transformación. El INSABI fue un rotundo fracaso y las dificultades que ha habido para el abastecimiento total de medicamentos es un asunto que está de manera permanente puesto en entredicho, aunque muchas veces haya una lógica más política que real. Pero reconociendo lo anterior, nadie puede ignorar esto que es, creo yo, no solamente congruente con la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino es, en efecto, un cambio de modelo económico que tiene que ver con estos resultados. Si la oposición quiere efectivamente no ser una vez más avasallada, aplastada todavía peor en las elecciones del 2027, va a tener que recomponer su discurso al respecto, porque Morena ya tiene el lema de campaña: 13.4 millones de pobres menos, 1.8 millones de pobres extremos menos. ¿Quién le va a decir que no? La oposición. Por eso la oposición tiene, pienso yo, que modificar hasta su discurso en ese sentido y decir, muy bien, nosotros también podemos formular planteamientos que aceleren que esos millones de mexicanos
que siguen existiendo en México salgan más rápido de la pobreza. Y si eso es así y tiene credibilidad, habrá gente que efectivamente vote por ellos. Lo contrario, la negación, la ceguera, pues es solamente garantía de que van a seguir siendo repudiados por la mayoría de los mexicanos. Pues sí, porque si siguen aferrados, por ejemplo, vean, se descarriló el Tren Maya y diciendo, ya se acabó el sexenio, lo único garantizado es que se van a acabar ellos. ¿Cómo ha venido ocurriendo? O la burla, pues es que ya es también un tema de chunga, o sea, ya tú ves, por ejemplo, dice, híjole, es que hay unas cosas. Leí hoy un tuit de Elena Chávez, que es esta que publica el libro, ex periodista o periodista, honestamente no la ubico muy bien, que publica el libro del El Rey del Cash. El Rey del Cash. Un tuit, Álvaro, o sea, tan penoso, tan lleno de mezquindades, de que López Obrador y entonces una cosa así revuelta, tremendamente revuelta. Y luego escuchas que dice Alarraqui que Palenque le pidió a la Unión Tepito Sí. que haga algo en contra de él. Pues francamente es ridículo. Pero no se puede usted perder un dato que es importante. Mientras que, pues sí, nos da risa, etcétera, Alarraqui pasó de 5,000 o 2,000 vistas en vivo a 11,000 vistas en vivo. Es decir, se está trasladando algunas de las cosas de algunos de las vistas que tenía Latinos, creo, supongo, y está formando una base de seguidores. Nunca es despreciable, pues, absolutamente ninguna estrategia. Él mismo la decía, no me acuerdo si al mismo Roberto Madrazo en una vez que estaba ahí, o no me acuerdo a quién se lo decía, pues tú miente. Sí, lo dijo Carlos Alarraqui ante quien ha sido su financiador por muchos años, Roberto Madrazo, dijo, yo ya tengo la fórmula. Sí. Dice, entre más mentiras digas contra Morena, mejor te va. Exacto. O sea, es el equivalente a la verdad ya es irrelevante del columnista Raimundo Riva Palacio. Es correcto. O sea, exactamente todo lo contrario del periodismo, que es la búsqueda de la verdad. Pero en eso están. Tú ves a Pedro Ferriz de Con en la misma lógica de ya no de la amargura y del enojo y el resentimiento permanente. Es el compromiso radical con la mentira. Sí, carajo. Con la deshonestidad. Hijo, en mano. todo. Entonces, pues sí, si siguen por esa ruta, van a seguir convirtiéndose en pues un grupo cada vez más pequeño y más marginal, más bilioso, más iracundo, más furioso, pero bueno, esa es la ruta que cada quien decide tomar, cada quien decide qué hacer en el ámbito público en nuestro país. Y en el caso de la pobreza, pues por más que se le siga ninguneando los números, por más que se siga ocultando, escamoteando, pues eso no cambia la realidad. No, sí cambia la realidad con respecto a los medios de comunicación que ignoraron el dato. La realidad no cambia pues, la percepción que tiene cada vez más gente de esa prensa vil. Y lo dices, es muy canijo lo que dices, Álvaro, porque en efecto, o sea, tú puedes perfectamente decir que ya tiene lema de campaña la izquierda para la siguiente elección. Pues ya claro. la tiene. Bueno, ya lo tenía, que era por el bien de todos primero los pobres. Bueno, aquí está. Ahora es por el bien de todos primero los pobres y ya miren, tenemos como ejemplo
13.4 millones rescatados de la pobreza y 1.8 millones rescatados de pobreza extrema. O sea, contra eso que puedes. Pero lo más importante, además, no solamente es el tema del rescate, Álvaro, sino que encontraste un modelo para hacerlo. Es decir, hay un modelo para hacerlo. Es una combinación de muchos factores, incluyendo transferencias, incluyendo el alza del salario, o sea, todo este componente que tienes que revisar efectivamente porque va a tener un límite. Sobre todo el tema salarial va a tener un límite y hay una discusión ya adelantada sobre el tema. O sea, ya está la discusión. Me sorprendió para bien cuando oía a Munguía, que a quien, por cierto, lo deberíamos invitar aquí a este espacio. Aquí, Luis Munguía, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Exacto, que estuvo con nosotros el domingo. Me sorprendió para bien que me dijera, efectivamente, el aumento de salario va a tener un límite. ¿Cuánto es el límite? Se armó una canasta, explica él, una canasta, y esa canasta con lo básico el salario debe cubrir 2.5 veces, el salario mínimo, tiene que cubrir 2.5 veces esa canasta. ¿Por qué? Pues porque no le puedes dar nada más para la canasta, la vida no nada más comprar esa canasta y ya comer, pues si pagas luz, pagas renta, pagas esto, pagas lo otro. Entonces tienes que cubrir eso y ahí es donde entonces el salario te topa. Es decir, ya hay pues gente especialista revisando las políticas públicas que van a permitir que otro tramo de mexicanos en la pobreza sean rescatados. ¿Te imaginas? No digas tú más otros 20 millones. No. Los mismos. Con que sacaran de la pobreza a 13.4 millones en los siguientes 6 años, Álvaro. O sea, ¿te imaginas tú lo que significa en 12 años sacar a más de la mitad de los mexicanos en pobreza? Más de la mitad. Porque si no estoy mal, lo que dice... A ver, ahora verás, era 40 y en 2000, fíjate nada más, en 2018 había 51.9 millones. Uh-huh. ¿Qué significa que en 2 sexenios sacaras a 13.4? Sacarías a 26 millones de la pobreza. 13.4, 26.8 millones. En 2 sexenios. Eso significa que en 2 sexenios, solamente 2 sexenios de izquierda, como se tuvo 2 sexenios de PAN, les recuerdo, en 2 sexenios de izquierda se sacaría a la mitad de los mexicanos que viven en pobreza. A la mitad. O sea, hay una fórmula. La hay. Alejandro. ¿Qué van a hacer frente a eso, Álvaro? Es que eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. A ver, por eso el planteamiento de Jesús Silva Herzog Márquez es, en ese sentido, impecable e implacable. No reconocer lo que ha ocurrido es ceguera. Y esa ceguera puede efectivamente prevalecer en las fuerzas de oposición, en el PAN, en el PRI, en el MacPrian naranja, y los que van a aparecer, los partidos que eventualmente vuelvan a alcanzar el registro para las elecciones del 2027. En todo caso, efectivamente, el cambio de política económica, entre ellas el cambio de política laboral, el cambio de política salarial, que involucra no solamente el aumento a los salarios mínimos, sino acabar con el outsourcing, la subcontratación, el también generar garantías para los trabajadores. Todo eso es un modelo que va a tener que continuar porque ya dio resultados. Y si en esta medición del sexenio de 2018 al 2024
10% de los mexicanos, porque recuérdese que somos 130 millones de mexicanos, el 10%, 10.3 millones, fueron los que dejaron la pobreza, más 1.800.000 la pobreza extrema. ¿Sigue habiendo todavía muchos mexicanos pobres? Sí, por eso justamente la política debe tener continuidad en este sentido. Y esa política va a someterse a votación en 2027, como ocurrió en 2024, y luego en 2030. Para entonces habrá una formulación diferente a la que ha habido por parte de la oposición. Ya lo veremos. Lo cierto, Alejandro, es que estas cifras de abatimiento de la pobreza coinciden también con el fin, nada menos, que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, creado por uno de los presidentes más rabiosamente neoliberales, que fue Ernesto Zedillo. Son situaciones que se acompañan. Ernesto Zedillo creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 1994 y la operó en enero, hace exactamente 3 décadas, en medio de una de las crisis que más pobres generó también en México. 30 años después, mientras mexicanos salen de la pobreza, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y este Poder Judicial creado por Ernesto Zedillo llega a su fin. El último reducto del bloque conservador, de esos mismos fanáticos neoliberales que solamente fueron fabricantes de pobres, Alejandro.